la niña con un trofeo del segundo lugar y echándole muchas porras, ¿no? Por haber ganado el segundo lugar. Y de eso se trata. Vamos a ver un poquito la definición. Ay, listo. ¿Cómo definimos las expectativas realistas? Esta necesidad emocional. Se puede definir como ayudar a nuestros hijos a entender qué es lo que se espera de ellos, pero mientras que les damos la libertad de ser ellos mismos. Esto implica modificar las expectativas de modo que éstas puedan inspirar y motivar a nuestros hijos. Muy bien, adelante. Ujú. Ok, los niños necesitan saber a nivel emocional de sus padres lo siguiente. Y vamos a analizar varias cosas. Uno, ellos conocen mis fortalezas y debilidades. No sé si tú cuando has tenido un amigo o una amiga muy cercana que sabe tus necesidades, haces conexión muy fuerte con este tipo de personas, porque ellos saben cuáles son tus límites, cuáles son tus capacidades, pero lo más importante es que tú sabes que ellos te aceptan así. Eso es fundamental, o sea, cuando nuestros hijos saben que nosotros conocemos sus fortalezas y sus debilidades, pero que así son aceptados, que así son amados, ellos se van a sentir muy bien en su relación y en su conexión con nosotros como padres. Ujú. Ellos me animan a dar lo mejor de mí, pero a la vez me liberan de expectativas perfeccionistas. ¿Quieres comentar algo de eso? Sí, básicamente es como una expectativa, las expectativas realistas necesitan hacer a nuestros hijos, hacerlos sentir desafiados por nosotros a dar su mejor, pero en un nivel alcanzable, no perfeccionista, alcanzable. Ujú. Muy bien, ellos me ayudan a lograr un balance entre el trabajo y el juego. Su amor por mí no está basado en el resultado de mis esfuerzos. Es decir, ellos deben saber que nuestro amor es incondicional, ¿de acuerdo? Ellos deben de saberlo todo el tiempo. A veces cuando he disciplinado a Claudio o le he llamado la atención, siempre procuro decirle, hijo, pero quiero que sepas que te amo y que siempre te voy a amar. O sea, pase lo que pase, siempre te voy a amar. ¿De acuerdo? Siempre vas a tener la posibilidad de acercarte a mí, no importa lo que pase. Siempre vas a tener esa posibilidad conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacerles saber eso, pero también ayudarles a lograr un balance entre el trabajo y el juego, porque es divertido. A ellos también les gusta eso, ¿no? Divertirse mientras hacen el trabajo que necesiten hacer. Ellos valoran mis fortalezas y aspiraciones, a pesar de que estas pueden ser diferentes de las suyas y no tan valoradas por la sociedad. Y esto puede, o sea, esto es importante porque ellos necesitan sentir esto, no porque hay a veces en las que nosotros se los digamos, sino ellos lo perciben. Aún hasta nuestra cara, ¿no? A lo mejor si te dicen, no, yo quiero, mi hijo Max, le encanta cada que pasa la basura. Bueno, tanto Priscila como Max se asoman y es como, ¡la basura! Son, son sus héroes, ¿no? Pero, o sea, como para mí es como, sí, wow, la basura. Pero el punto es como ellos alcanzan a percibir cuando nosotros hacemos una cara de, ay, esas cosas te gustan, o sea, necesitan saber que nosotros apoyamos las cosas que les gustan, aun cuando no sean nuestros gustos personales o lo que la sociedad valora como o tienen alta estima. ¿Ok? Ellos me dan el beneficio de la duda cuando las cosas salen mal. Bueno, pues el beneficio de la duda es creer en las demás personas, o sea, de que pueden cambiar y de que puedan ser diferentes y de que podemos hacer las cosas una vez más para lograr nuestros objetivos. Ellos van a entender eso. Ujú. Ellos me guían en cuanto a cuidar de mí mismo y se esfuerzan por asegurarse de que disfruto de la vida. O sea, la parte de que nos preocupemos por su bienestar físico. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Ellos me perdonan de corazón cuando meto la pata, ¿de acuerdo? Creo que ese punto queda muy claro. Ujú. Y aquí es donde entra esa parte de mm, que hemos dicho ahorita, lo de asegurarse de que disfruto la vida y de cuidarme de mí mismo. La carrera de ratas. ¿Tú Adelante, quieres? Sí. sí, adelante. Am,
hace 50 años, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, poniéndolo como un ejemplo de sociedad, las personas, la sociedad estaba configurada de manera diferente. Es que simplemente los esposos eran los principales proveedores del hogar. Salían a trabajar, trabajaban 8 horas, mientras que la esposa se quedaba en casa, les preparaba alimentos a sus hijos, los esperaba para recibirlos de la escuela, platicaba con ellos, los niños salían a jugar un rato, mientras que mamá prepara la cena. Llega papá a una buena hora, cenan todos juntos y pueden ver la televisión un rato y a lo mejor hacer uno que otro pendiente. Esa era más o menos la dinámica familiar hace 50 años, pero nosotros podemos pensar en nuestra dinámica el día de hoy y no se parece nada a esto. O sea, es una realidad que las expectativas de la sociedad han ido creciendo y cambiando exponencialmente. Y en algunas cuestiones, en algunos casos, pues es por necesidad, o sea, sí es por necesidad, pero hay muchos otros casos en que no es solo por necesidad, sino es por una carrera o por un frenesí de querer alcanzar más y más y más y más. Sí, tengo una buena casa, pero quiero una más grande. Tengo un buen carro, pero quiero otro mejor. Sí, tengo un buen trabajo, pero no estoy conforme con eso. Quiero más, quiero alcanzar más. Y a veces eso tiene muchas implicaciones en el tiempo que dedicamos a las personas, a las relaciones y aún hasta nuestra propia salud. De hecho, por ahí en una investigación de la Universidad de Michigan, decía que los niños, el tiempo libre que tienen los niños en comparación de hace 16 años, ha disminuido significativamente y los niños ya no hacen tantas actividades al aire libre como lo solían hacer porque ha incrementado la cantidad de tarea escolar que ellos tienen que hacer. Y todo esto pues tiene que ver mucho con las demandas de aún el mercado, tanto académico como laboral. Excelente. Miren, quiero comentar algo más acerca de esto. Podríamos visualizar que es una carrera de ratas. ¿Has visto las ratitas que las ponen en un circulito y están todo el tiempo corriendo, corriendo, corriendo? No llegan a ningún lado. Y aunque nosotros ganemos la carrera de ratas, seguimos siendo ratas todo el tiempo. Es decir, no de manera despectiva, no, me refiero a que muchas veces el frenesí de la vida nos lleva a que nosotros nos presionemos, pero metemos una presión excesiva a los niños. Es una realidad. Hoy los niños están sufriendo de mucho estrés en ese sentido. ¿Y a dónde nos lleva esto? O sea, ha llevado al hospital. El 75% de las enfermedades, dicen los médicos, el 75% de las enfermedades son a causa de estrés. También a los hospitales mentales. Nosotros sabemos que tanto la depresión como la ansiedad son trastornos que han ido en aumento significativamente en los últimos años. Y a los tribunales y a las cortes en el divorcio. O sea, realmente también muchos matrimonios se desbaratan por falta de equilibrio entre trabajo y vida familiar. Ahora, Cris y yo no les estamos diciendo que alguno de los dos padres deje de trabajar, es una realidad. O sea, no, eso no podemos evadirlo. La situación económica en todo el mundo está muy complicada, pero miren, nosotros tenemos la ayuda de Dios y de alguna manera Dios nos hará ver la forma en que no lastimemos así a nuestros hijos. ¿Sí? Eso es muy importante. Así que sí pueden trabajar papá y mamá, desde nuestro punto de vista. No estamos diciendo Sí. que no. No estamos diciendo que no trabajen, ¿sale? Creo que Dios nos, a cada uno en el uso de nuestra libertad, Dios nos puede ayudar a definir qué cosas vamos a hacer para cuidar a nuestros hijos. ¿Ok? Muy bien, ¿qué dice la Biblia sobre la carrera de ratas? Mateo 6, 31, 34. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y también Marcos 4, 18, 19. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto.
Y por último, Eclesiastés 12, 12b al 14. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato, mi conclusión final es el siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos, perdón. Dios juzgará cada cosa que hagamos, incluso la que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. Ujú. Para propósito de esta sesión y en lo que señala el autor o los autores es que si bien puede haber consecuencias de tener expectativas, o sea, hay consecuencias al tener expectativas exageradas para nuestros hijos y también hay consecuencias de tener expectativas muy bajas, ¿no? Muy bajas, pero para propósito de este tema vamos a enfocarnos más a las expectativas exageradas que podemos tener para con nuestros hijos. Muy bien. Ok, ¿cuáles son las ventajas de cubrir esta necesidad? Y lo que entienden los niños, nuestros hijos. Cuando los niños tienen esta necesidad de límites razonables cubiertas, ellos desarrollan ciertos rasgos y creencias. El primero, que hay estándares realistas, que no le vamos a pedir algo imposible o que para ellos les está resultando demasiado frustrante, demasiado cansado, demasiado extenuante. También un sentido de gracia. El sentido de gracia es básicamente tener la idea bien clara de que todos cometen errores. O sea, somos humanos, cometemos errores. Y si bien sabemos que está el principio de la siembra y la cosecha, también sabemos qué bien se siente que alguien te extienda gracia, te perdone cuando cometes un error. Entonces, si eso nos agrada, lo vamos a hacer, es que el niño entienda, bueno, yo voy a extender gracia sobre las demás personas y voy a tener gracia sobre mi persona. Ok. Y también autosacrificio con límites. Bueno, todos sabemos, ¿no? Que la Biblia nos llama a sacrificar, a servir, a apoyar, a dar nuestra vida por el Evangelio. Pero también este apartado es muy importante y muy interesante. Nuestros hijos, cuando tienen esta necesidad cubierta, van a entender que en su momento ellos necesitan dar a las personas que les rodean, pero también con ciertos límites, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando esta necesidad no está cubierta? Esto se trastorna de tal manera que hay personas que están dispuestos a sacrificarse, aunque su propia vida física y mentalmente esté siendo perjudicada. Yo creo que nadie quiere que nuestros hijos estén en ese punto, ¿no? Entonces, vamos a enseñar a nuestros hijos a sacrificar con límites. Las desventajas de no cubrir esta necesidad emocional básica son 3 trampas de vida. Una de ellas es la trampa de los estándares inflexibles o expectativas, hipercriticismo, ¿no? Y básicamente el pensamiento central, la idea que revuelve en personas con este tipo de trampa de vida, es que yo debo trabajar duro, debo trabajar muy, muy duro para cumplir con altos estándares. Y si no lo hago, voy a ser criticado. Así que no tengo tiempo para relajarme, no tengo tiempo para divertirme, siempre debo ser eficiente. Y la cuestión es que no se queda solamente en ellos y en pensar así de ellos mismos, sino que imponen también cosas muy duras, cargas muy pesadas a las personas que están a su alrededor y tienden a ser muy críticos, o sea, a criticar de manera eh, muy dura cuando no se obtiene la perfección, porque eso es a lo que le tiran, a la perfección. Y esto pues puede venir de hogares en los que las expectativas eran exageradas, o sea, eran eh, muy por encima de la capacidad de los niños. Ok. Y la siguiente trampa de vida del castigo, las personas que están entrampadas en esta situación, en su mente tienen el concepto de debo ser castigado por cometer un error. Y esto es fuerte. O sea, una persona que cada que comete un error piensa, yo necesito el castigo, me lo merezco, hay un trastorno en su mente. Es interesante esa cuestión. Entonces, es importante que nuestros hijos no caigan ahí. Pero también cuando ellos, o sea, saben que necesitan o que deben ser castigados, a su vez, cuando alguien comete un error, ellos piensan, él debe ser castigado.
ella debe ser castigada también. Entonces hay una disfunción ahí de lo que es correcto. Estas personas en su mente piensan cometer un error no es aceptable. No te puedes equivocar. Y si te equivocas, necesitas el castigo por haberte equivocado. También estas personas piensan, debo esforzarme constantemente por la perfección, pero también exigirla. ¿De acuerdo? Sí está bien, como habíamos dicho, la excelencia, etcétera, pero hay límites que son muy importantes. Ujú. ¿Quieres Eh, comentar algo? sí, bueno, o sea, el tipo de familia en la que pudieron haberse desarrollado estos niños o donde se desarrolla este tipo de trampa de vida es un ambiente donde hay demasiado castigo, donde todo tiene castigo, hasta cosas pequeñitas, ¿no? Todo se tiene que castigar, todo se tiene que castigar en hogares donde no se habla acerca de la gracia, no se habla acerca del perdón, donde ha habido padres que traen rencores guardados y los sacan a cada rato, o hogares religiosos en donde solo se habla del infierno y el castigo de Dios y no se es equilibrado en cuanto a hablar del amor y la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Quieres Sí, comentar? la Sí. trampa de vida del autosacrificio es cuando las personas piensan en yo necesito satisfacer las necesidades de otros, no puedo causarles dolor y no quiero ser egoísta, o sea, quiero solo dar y dar y dar y dar. Esto pareciera ser como un pensamiento muy altruista, como alguien que es muy bondadoso y ciertamente sí puede ser muy bueno, pero también puede ser una trampa muy fuerte cuando ya se están pisando terrenos de esto te está afectando a ti personalmente o te afecta en el círculo familiar cercano, donde tú ya estás dejando de lado tus relaciones más importantes por atender otras relaciones, otras necesidades que quizás ya no te compete a ti cubrir. Y esto puede desarrollarse en un hogar donde a lo mejor padre o madre estén enfermos y se han visto obligados a, a los niños a cuidar de ellos en una edad temprana, o hay algún padre que es alcohólico con alguna dependencia, o si hay alguien que tenga padres que hayan sido para ellos un modelo de autosacrificio, no se tengan una profesión en la que sean muy demandados, como los médicos, paramédicos, bomberos, policías y aún también ministros en la iglesia. Entonces es muy importante como darles a entender a nuestros hijos un mensaje claro para que ellos no tengan ideas que no sean sanas, ¿no? Saludables. Muy bien, ok, la participación de los padres, eso es muy importante. Sabemos que nuestra participación y el enfoque que pongamos en nuestros hijos y la cercanía puede ser un punto a favor o un punto en contra, dependiendo de cómo ejecutemos todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Eso es muy importante. Que tanto si eres un padre que se aleja o está ahí, pero además de que estás ahí, muchas veces no lo hacemos de la manera adecuada, va a haber situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ah, Perfecto. bueno, nada más Ok. una cuestión aquí, una anécdota. Por ejemplo, el libro toca mucho el tema del caso de Singapur y los niños en Asia, porque las expectativas, o sea, si tú piensas en los niños, por ejemplo, en China, los niños en China son niños prodigio, o sea, tú ves niños a los 3 años tocando un instrumento de manera magistral, ves niños que son prodigios en matemáticas, en las Olimpiadas arrasan, o sea, son niños que tú dices, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen los niños, cómo le hacen los papás en China para criar niños que son niños prodigio y que hacen cosas impresionantes? Y por ahí, en una ocasión, mi hermana Marian, ella da clases de inglés en línea a niños de China. Y sus niños a los que les da clases están en unas edades entre 4 años, de 4 a 8 años más o menos, son los niños que ella tiene. Y la verdad es que se me hacía curioso, como de, ay, tus niños, ¿no? Y yo le preguntaba en una ocasión, oye, ¿qué te platican? O sea, ¿cómo es allá? ¿Cómo es su cultura? O sea, ¿qué es lo que te dicen, no? Porque está padre que tú les haces un chorro de preguntas en inglés y ellos te contestan. Y me decía, bueno, me dio tristeza, me dice, pues me dio tristeza porque yo les pregunto cosas tan típicas que preguntas en una clase de inglés, ¿no? Como, ¿qué hiciste en tus vacaciones? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué haces normalmente con tu familia? Y lo triste es que ellos le decían, bueno, mi escuela es
pues prácticamente ahí estoy todo el día, es como un internado. Y los fines de semana cuando salgo, mis papás me recogen, pero aquí en casa tengo actividades, tengo que hacer el inglés, tengo que hacer deporte, tengo que hacer el instrumento, tengo que hacer esto, y realmente casi no veo a mis papás. Y estamos hablando de niños de entre 4 a 8 años. Yo cuando escuché eso dije, wow, o sea, son expectativas. Los padres tienen un peso, le dan un peso muy, muy fuerte a la parte académica, pero la parte emocional, afectiva, de conexión la tienen completamente descuidada. Y no digamos así, la parte de la salud de los niños, donde cada vez más niños están sufriendo trastornos de falta de sueño, de privación de sueño, trastornos emocionales o de ansiedad. Veíamos también en el libro, como les digo, les aconsejo que lo lean, muy bueno, nos da mucha claridad en muchas cosas, pero decía como en Singapur los niños, muchos están teniendo episodios críticos de enfermedades mentales como depresión o ansiedad, y hay varios, o sea, y el índice de suicidios está aumentando por sentirse no suficientes, que no cumplen con las expectativas de excelencia que les piden sus padres. Entonces, el estar muy involucrados con nuestros hijos tiene que haber una conexión tremenda. Si no, no vamos a ser de ayuda para ellos, vamos a hacerles una carga inmensa si no sabemos ser sabios en cuanto a las expectativas que ponemos sobre esos hombros. Muy bien, expectativas realistas y los patriarcas, Rebeca y Lea. Perfecto. Ahí están las escrituras. Quisiera mencionarlas, si gustan anotarlas. De verdad, aquí por cuestiones de tiempo, pero mi esposa y yo prácticamente les vamos a decir en qué consiste la historia, ¿no? De estos personajes de la Biblia. Génesis 29, 14b al 30, ¿sí? Y 1:24, ¿es? Sí, capítulo 29 del 14 en adelante y capítulo 30 del 1 al 20. Ah, ok, sí, perdón. Capítulo 30, 1:24. Y luego Génesis 32, del 1 al 33. Génesis, Génesis 32, 1. Génesis 32, 1 y Génesis 33 del 1 al 20. Génesis 35, 16 al 20. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la historia, un poquito ya de lo que nos hablaron Frank y Angie acerca de la relación de Jacob, ¿de acuerdo? Y sus dos esposas. Bueno, ¿qué generó en su momento todos los trastornos que tuvo Jacob cuando era pequeño? Bueno, todo eso se lo llevó. Todas esas cargas, todas esas formas de pensar erróneas se las llevó a su familia. Y él también en su momento tuvo dos esposas, pero todo lo que él en algún momento generó en su familia hizo que sus dos esposas, sus dos hermanas estuvieran compitiendo, compitiendo férreamente por el amor o la aprobación de Jacob, irse amadas, ¿no? Sí, vemos todo como la disfunción es algo que se va pasando y transmitiendo. El favoritismo que pudo experimentar Jacob fue algo que se pudo también pasar a la siguiente generación, comenzando con sus esposas, pero después seguiría con sus hijos. Y aquí lo que vemos también como el abuso de su tío, de haberlo casado con una primero y después con la otra, también, o sea, todo eso fue minando las relaciones. ¿Y aquí qué pasa? Que se desencadena una tremenda competencia por tener hijos entre ambas hermanas. Em, Hablamos de las preguntas. Vamos sí. a leer las preguntas que tenemos aquí. Dice, Raquel dijo, dame hijos o me muero, una de las esposas de él. ¿Está mal estar desesperada por tener hijos? Sería la pregunta. ¿Qué mensaje creyó ella acerca de no tener hijos? Compara las vidas del primogénito Rubén y el cuarto hijo Judá. ¿De qué linaje descienden David y Jesús? ¿Qué muestra esto acerca de la manera en la que Dios trabaja? El primogénito en realidad era en realidad más especial. ¿Pudo Dios trabajar a través de Lea, aun cuando ella no era favorecida por Jacob de la misma manera que Raquel? Bueno, vemos que aunque de verdad puede haber situaciones muy dañadas en las familias, Dios trabaja de maneras inesperadas.
Resulta ser que Lea era la esposa no querida por Jacob. Él prefería a Raquel, pero Raquel no le podía dar hijos. Pues bueno, Dios es tan sabio y puede hacer que las cosas den tantos giros que de la esposa no querida surgió el linaje de David y Jesús. De la esposa no querida, a la que no quería. ¿De acuerdo? Entonces uno pensaría que, bueno, pues como Raquel era la preferida, ya cuando iba a tener sus hijos, pues sus hijos iban a ser los más sobresalientes, pero no, pues nos damos cuenta que Dios es justo y Dios es bueno y puede hacer cosas impresionantes. No importa la edad, no importa la etapa de nuestras vidas, Dios puede hacer que todo cambie. Ujú. Sí, ahora, toda esta competencia, o sea, vemos aquí a una Raquel muy molesta, muy desesperada, diciéndole, dame hijos o me muero. O sea, vemos una ansiedad. ¿De dónde venía eso? De dónde sacó ella? ¿Qué mensaje estaba creyendo en su mente? Dios no había dicho absolutamente nada de ser más o menos justo o de estar más o menos cerca de él por tener más o menos hijos o no tener hijos. Sin embargo, había una presión de la cultura alrededor que decía que tú estabas en mejor posición por tener más hijos delante de Dios quizás, pero también delante de la sociedad. Y eso lo vemos, o sea, ellas lo creían también en la primogenitura como una supremacía, así como decía mi esposo, y vemos que no fue de ahí de donde Dios escogió el linaje de Jesús o de David. Um, vemos también cómo en esta competencia, a final de cuentas, tristemente Raquel muere teniendo a su último hijo, a su segundo hijo. Y te pones a pensar como, bueno, ella exigió tener hijos si no se iba a morir, pero realmente murió por tener a su hijo. Y pensamos en que a veces Dios tiene los mejores planes y si no hace las cosas en su momento es porque sabe que no van a ser para nuestro bien. Pero qué triste que muchas veces obtenemos las cosas que queremos de parte de Dios, porque Dios dice, bueno, está bien, o sea, si te vas a poner así, te la doy, pero sufrimos también muy fuertemente las consecuencias. Y Ok. ¿Quieres comentar algo más? nada más como Ok. cuál sería como la hilación que podría tener, ¿verdad? O sea, Ujú. esta historia de las hermanas de Lea y Raquel con las expectativas no realistas, con tener expectativas no realistas. Bueno, es que ellas tenían expectativas no realistas, ellas estaban en una competitividad tremenda, en una competencia tremenda que nadie les había impuesto, que quizás la cultura alrededor les había impuesto, pero no así Dios. Dios no era así. Y ellas pudieron haber salido de esa carrera de ratas para poder conectar la una con la otra, ser vulnerables, fomentar esas relaciones profundas en su familia, pero no fue así, no fue así. Y es eso, que a lo mejor ahorita no es lo que vemos en el mundo actual no es una carrera por quién tiene más hijos, pero sí es una carrera por pues, quién tiene la mejor educación, o está en la mejor escuela, o tiene los mejores maestros, o tiene el mejor trabajo, o tiene... Entonces es una cuestión de salirnos de esa carrera para entrar en conexión con Dios. Muy bien. Ok, excelente. ¿Qué horas son? 6:40. 6:40. Muy bien. De antemano queremos agradecerles. Afortunadamente pudimos terminar 15 minutitos antes. Teníamos pensado 15 minutos para, en caso de que alguien tuviera, ¿por qué no? También algún comentario, o alguna pregunta para cerrar, para cerrar justo a las